Hola, mi nombre es Frank Dawson y la idea es hacerles una introducción a las fracturas de rodilla, lesiones cápsula ligamentosa y lesiones meniscales. Todo esto se basa en un conocimiento previo y mínimo de la anatomía de la rodilla, así como del examen físico. Aquí he puesto algunos links para YouTube sobre videos de examen físico. Vamos a partir por la introducción a las fracturas de la rodilla. Bueno, el primer tema que vamos a tocar son las fracturas de la epífisis de la tibia proximal, o sea, de la tibia, la cual tenemos la fractura de platillos tibiales, que son fracturas de la epífisis con rasgos intraarticulares. Estas fracturas son el 1% de todas las fracturas, principalmente caídas y atropellos, 5% al 10% relacionadas a la práctica deportiva, y aquí están las relaciones en las diferentes, tanto el platillo tibial lateral, el medial o las bicondilias, las que afectan ambos platillos. Principalmente por un tema de eje y por densidad ósea, son mucho más frecuentes las fracturas de platillo tibial lateral. En cuanto a la evaluación, lo primero que hay que tomar en cuenta es la historia, haciendo una aproximación al mecanismo, o sea, cómo ocurrió el evento traumático y el nivel de energía involucrado. Aquí es muy importante podemos tener mecanismos de alta energía, con huesos buenos, eventualmente tener huesos muy deteriorados osteoporóticos en gente mayor, con mecanismos de muy baja energía. Ahora, la alta energía se asocia con mayor frecuencia a compromiso, no solamente óseo, sino que a compromiso de lo que decimos a partes blandas, ya sea desde la piel hasta la zona del hueso, considerando lesiones meniscales, lesiones ligamentosas, neurológicas, vasculares, y hay que tener especial preocupación por la aparición de un síndrome compartimental, a pesar de que este no es un lugar de mayor frecuencia, pero sí por ejemplo, las tipo 6 que vamos a ver es una cosa que hay que considerar y sospechar. En cuanto a la imagenología, o sea, que podemos ver en la radiología básicamente, la radiología consta de una proyección AP, podemos hacer una AP también con un tilt posterior, considerando que la tibia tiene un slope posterior, es decir, una inclinación posterior. Eso nos permite tomar esta radiografía con 15 grados caudal, el slope habitualmente es de 7 grados. Tenemos una radiografía lateral y las oblicuas, que son 2. Con eso habitualmente tenemos el diagnóstico. Sin embargo, como son rasgos intraarticulares, es conveniente complementar actualmente el estudio con una tomografía axial computarizada que nos permite clarificar mejor los rasgos de fractura y determinar cuál es el grado de hundimiento o desplazamiento de los fragmentos. Aquí tenemos un escáner en los cuales ustedes pueden ver cómo se observa el hundimiento significativo y cómo el cóndilo, en este caso el cóndilo lateral, se introduce dentro del platillo tibial lateral. Ese nivel de detalle nos permite planificar mejor los abordajes y en última instancia la cirugía. En cuanto a la clasificación más frecuentemente utilizada es la clasificación de Schatzker, descrita por los años 70 y que constituye 6 tipos. Los 3 primeros están dados hacia el platillo tibial lateral, ya sea una cuña más un hundimiento, que es la tipo 2, solo hundimiento, la tipo 3, la tipo 4 es el medial, cuando es bicondilia, o sea, compromete ambos platillos tibiales, una tipo 5, y la 6 cuando encontramos una disección metáfisio-dificiaria. También tenemos la clasificación de la O, que en estricto rigor es una clasificación de las fracturas de la epífisis proximal de la tibia, en donde tenemos la 41A, se dividen, en general estas son las 41, las de la epífisis proximal de la tibia. Tenemos la A, la B y la C, donde la A son rasgos extraarticulares y propiamente tal no es una fractura de platillos tibiales. Tenemos la tipo B, que ya son fracturas de platillos tibiales, y la C, con sus diferentes grados de compromiso. Es importante considerar que hay una frecuencia alta de compromiso meniscal, sobre todo el compromiso del menisco lateral.
Aquí observamos el cóndilo, esta es una fractura de platillo tibial, aquí está el rasgo y al abrir el menisco está dentro del rasgo de fractura. Y eso es importante considerar cuando hacemos aproximaciones percutáneas o reducciones indirectas, que a veces es entorpecido por la presencia del menisco. En cuanto a los objetivos terapéuticos, lo primero es la congruencia articular, es decir, evitar escalones entre las cartílagos. En la medida que uno tenga un escalón mayor, la tendencia o la probabilidad de hacer una artrosis en el futuro es mayor. Por lo tanto, tendemos a dejar la menor escalón posible. ¿Cuánto escalón? Depende un poco del trabajo y cuál es el riesgo que tenga de desarrollar la artrosis. 5 milímetros probablemente en el contexto actual es demasiado. El alineamiento mecánico, o sea, recuperar el eje, la estabilidad articular, 10 grados, es decir, que no tenga inestabilidad, y un rasgo de movilidad articular adecuado, lo cual lo logramos con una movilización precoz, es decir, una osteosíntesis estable, una fijación estable, y rápidamente comenzar la movilización de la articulación para evitar rigidez. El tratamiento puede ser no quirúrgico o quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico evidentemente lo reservamos cuando tenemos pacientes con rasgos no desplazados, sin escalón o eventualmente los escalones están en zona de carga. Se ha considerado o se ha utilizado el yeso como una medida probablemente analgésica inicial. Hay que evitar también el yeso compresivo, así que hay que observar esos yesos. En la medida que la rodilla se puede hinchar, puede producir daño al tener un compartimento que no se extiende por el yeso. Y evidentemente la llegada de las rodilleras articuladas nos ha permitido controlar los movimientos anormales o varo-valgo, permitiendo la flexoextensión, que es algo habitualmente deseable. Y el tratamiento quirúrgico, tenemos la reducción cerrada, artroscópica o interna, es decir, la reducción con maniobras, contracción, etc. La reducción artroscópica, habitualmente lo que uno utiliza es un endoscopio para comprobar que las superficies articulares estén alineadas y después hacer la fijación, y por último la reducción interna o la reducción cruenta, en la cual uno está viendo los fragmentos a través de un abordaje, los reduce y posteriormente los fija. En cuanto a la fijación, tenemos la fijación externa, muy utilizada en el contexto de daño a partes blandas, la fijación interna o combinada, con o sin injerto óseo, y estos injertos pueden ser autoinjertos, como por ejemplo de cresta ilíaca, o sustitutos como huesos sintéticos, por decirlo así. Entonces tenemos reducción cerrada, reducción artroscópica o reducción cruenta o abierta, más osteosíntesis. Siempre posteriormente, debido a que en general las que operamos son fracturas inestables, nos interesa mucho estabilizarlas, y la estabilización de estos fragmentos se hace mediante algún sistema de fijación. En este caso tenemos una fractura con una cuña lateral, y esas son las tendencias. La flecha muestra las tendencias al desplazamiento, es decir, tiende a cizallar o a abrirse, y esto se puede controlar ya sea con tornillos o eventualmente con una placa de sostén lateral. Aquí tenemos una bicondilia. La bicondilia o Schatzker 5 puede tener dos alternativas de tratamiento: una doble placa, que era lo que hacíamos antes, que contábamos con lo que se llaman las placas bloqueadas. Las placas bloqueadas son placas o sistemas de placas en los cuales el tornillo queda bloqueado a la placa en sí, y por lo tanto el tornillo no tiene movimiento, a diferencia de las placas convencionales en las cuales el tornillo no va bloqueado a la placa, sino que solamente el hueso. La utilización de placas bloqueadas en fractura de platillos tibiales nos ha permitido simplificarnos a una sola placa y no tener que estar poniendo dos placas, lo cual tiene ventajas en el sentido de poder realizar abordajes menos agresivos, conservar mejor el envoltorio de partes blandas, lo cual incide al final en una mejor recuperación del paciente.
Los tutores externos son utilizados como un mecanismo digamos como una fijación transitoria. Esa es la principal utilización. Ya sea usamos el tutor externo cuando, por ejemplo, tenemos flictenas, cuando tenemos compromiso de partes blandas, cuando sospechamos que esto se puede complicar o eventualmente es expuesta. Muchas veces utilizamos el tutor externo asociado o no a tornillos percutáneos, es decir, pequeños abordajes que nos permitan reducir sobre todo los fragmentos articulares y mantenerlos en su lugar para una segunda etapa, pasar a una osteosíntesis más definitiva.